Yo quiero terminar con la última enseñanza que se titula Terminando la carrera con gozo, porque hay varias maneras de terminar la carrera, ¿sí? Y vamos a tomar en Hechos capítulo 20, versículo 22, estos tres versículos. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Ahora, dice Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos por esas escrituras y muchas otras más que el apóstol Pablo era un hombre muy entendido. Era un hombre que comprendía perfectamente los desafíos que tenía que enfrentar en su carrera en el ministerio y terminar ese ministerio que Dios le había encargado de una manera digna. Nosotros como pastores llamados al ministerio, Dios nos ha encomendado pastorear sus ovejas. Tenemos una carrera por delante, la cual debemos de correr con fidelidad, como ya nos enseñaron. Debemos de correr con perseverancia, de manera legítima, conforme a las reglas. Debemos de hacerlo con mucha paciencia, con los ojos puestos en Jesús sobre todo, y de una manera sabia e íntegra, porque solo de esa manera es que podemos terminar nuestra carrera del ministerio con gozo. David terminó su carrera, pero no la terminó con gozo. No necesito explicar mucho. ¿Conoce la historia del rey David? Sus últimos días terminó la carrera, pero la terminó mal en cuanto a su situación presente en su momento. No la terminó con gozo. Pablo enfrentó los desafíos que tuvo en su carrera. Desafíos que todo ministro sin duda tenemos, cada uno de nosotros. Es como una carrera de obstáculos. La carrera de obstáculos es una carrera relativamente contemporánea, se remonta al siglo XIX, me parece, que consiste básicamente en recorrer una distancia entre 2,000 a 3,000 metros, pero llena de obstáculos. Y también esa carrera de obstáculos es una buena metáfora para ilustrar la carrera del ministerio. La carrera de obstáculos consistía fundamentalmente en empezar a correr todos. Los corredores salían de la línea de donde partían y de pronto encontraban en su correr distintos obstáculos. En ocasiones son charcos, vallas, murallas. Entonces ellos tienen que, la prueba era de fuerza y de mucha consistencia, de mucha perseverancia, pero de mucho esfuerzo. Y el corredor sale de la meta y empieza a correr y de pronto se encuentra un charco. Ellos tienen que reaccionar rápido porque van a toda velocidad y van brincando, saltando, escalando cada obstáculo que se va presentando en su camino. Y la carrera del ministerio también podemos compararla como una carrera de obstáculos, en la cual empezamos a correr y nos encontramos un montón de obstáculos en el camino, los cuales debemos de enfrentar, porque si le sacamos la vuelta a cualquiera de los obstáculos, nos descalifican. Y es allí donde algunos, cuando
ven que el obstáculo está enfrente, entiéndase metafóricamente, calumnias, ataques, etcétera, etcétera, que no los enfrentan como deben de hacerlo. Y muchos se detienen y prefieren parar la carrera y abandonar la carrera de obstáculos. El apóstol Pablo enfrentó obstáculos en su carrera, desafíos que todo ministro también tenemos. Cada uno corre su carrera. El primer desafío que tenemos enfrente, o en el caso de Pablo, que lo vamos a aplicar a nosotros, para terminar la carrera con gozo, es que debemos de tener abnegación ante esos obstáculos que son las adversidades que se van presentando cotidianamente en nuestra carrera ministerial. Todo tipo de obstáculos. En Hechos 20:24, Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, yo no me voy a detener a ver, ay, mira, me ofendieron, ay, mira, hablaron mal de mí, ay, mira, me ofendió. No, yo no me voy a detener, no voy a amargarme, yo voy a seguir adelante. Yo de ninguna cosa hago caso. Pero ¿qué es la abnegación? Una definición es la siguiente. Abnegación es la entrega que, en este caso, un pastor hace de su voluntad. Porque está tu voluntad y está la voluntad de Dios. Entonces, abnegadamente, o la abnegación es entregar tu voluntad, tus anhelos, porque todos tenemos anhelos personales y esos anhelos generalmente son torcidos, por no decir que la mayoría de las veces. Abnegación es entregar tus afectos personales, tus intereses al servicio de Dios. Porque vamos a servir a Dios no como queremos, sino como Él quiere que nosotros sirvamos. Para el bien de las ovejas que Dios puso a nuestro cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrega tu voluntad al Señor. Porque está la tuya y está la del Padre. Estaba la voluntad de Jesús y la voluntad de su Padre. Y Él dijo, no se haga mi voluntad. Si quieres hacer pasar, que no pase esta copa de sufrimiento, está bien, pero no se haga mi voluntad. Entonces Jesús, con abnegación, entregó su voluntad. Podía haber dicho, soy igual a ti, pero no lo hizo. Entregó su voluntad, entregó cualquier cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Entrega tu voluntad, pero ya. Porque algunos están en constante pelea con Dios. Es lo peor que puedes hacer. Las veces que yo he pretendido discutirle a Dios, nunca le he ganado. Si alguien de ustedes le ha ganado a Dios, me bajo de aquí, vengas a enseñarnos. Entrega tu voluntad de una vez por todas. Sujeta tus anhelos, tus intereses personales. Y abraza la voluntad de Dios, abraza los anhelos de Dios, abraza los intereses de Dios, los afectos de Dios. Abnegación es pues una virtud esencial en el servicio a Dios, esencial, fundamental, pero que nos sirve en todos los asuntos y aspectos de la carrera del ministerio. Abnegación. Pablo, en ese momento que él escribió, y por no decir toda su vida, que así lo fue, él fue un hombre que fue atacado. Y en esos momentos el Espíritu Santo le estaba diciendo que iba a pasar situaciones, y esas tenían que ver con persecuciones, pero ataques también hacia su persona. Algunos ponían en duda su trabajo pastoral, su llamamiento, dudaban de que él era un apóstol, y abnegadamente el apóstol dijo, pero de ninguna cosa hago caso. Uno de los errores que yo veo en ministros de Dios, muy repetitivo, es que le hacen caso. Hacen caso. Se estancan, se quedan clavados ahí. Y ya no avanzaron en la carrera. Se detuvieron.
Nosotros podemos imitar al apóstol Pablo, es digno de imitación él. Y si algunos dudan de tu trabajo pastoral, de tu llamamiento o de tu ministerio, no hagas caso, sigue corriendo, siempre va a haber gente, y a veces, es triste decirlo, pero es la realidad, de nuestro mismo rebaño nos descalifican, pero tú no hagas caso, tengas muchas o pocas ovejas, no hagas caso de nada y de manera abnegada sigue corriendo hacia la meta, perseveras a terminar tu carrera, pero con gozo. ¿Se acuerdan del atleta que les mencioné, del keniano que cayó y algunos les enseñé el video y es dramático cómo se ve, cómo entró a gatas, ¿verdad? Pablo sabía que debía cumplir el encargo que Dios le había dado. Él había sido asignado por Dios como el apóstol a los gentiles, predicarle el evangelio a ellos. Y Pablo corrió su carrera dentro del ministerio con mucha firmeza, era un hombre muy firme y con mucha convicción de que Dios lo había llamado. ¿Cuántos de ustedes tienen plena convicción de que Dios los llamó al ministerio? Quiero que me contesten. Tienes que hacerlo con firmeza. Con convicción. Habrá momentos en la carrera que se te presentarán obstáculos que quizás tú los mires como que no vas a poder. Pero en el Señor todo lo podemos. Y si Él te llamó al ministerio, Él te va a dar la fuerza para correr cada día el tramo que te corresponde, pero conforme a las reglas. Y con integridad y con fidelidad. De esa manera debemos de correr. En 2 Timoteo 4:16, miren a este Pablo, cómo nos lo presenta aquí. Dice: en mi primera defensa, cuando él estaba en la cárcel, ninguno estuvo a mi lado, o sea, lo habían abandonado, sino que todos me desampararon. Aquí vemos a un hombre que experimentó la soledad, pero también vemos un rasgo digno de mencionar. Sintió la soledad, sin embargo, con cero amargura en su corazón, dijo lo siguiente: no le sea tomado en cuenta. Brincó el obstáculo que estaba enfrente. O sea, me abandonaron, me dejaron, ¿no? Me dejaron allí tirado, pero sin una gota de amargura, pero no les sea tomado en cuenta. Es común, a través de mi carrera en el ministerio, he estado en infinidad de conferencias para pastores. Y en algún momento de esas conferencias siempre se presenta la oportunidad para orar por pastores, pues que quieren tirar la toalla, que otros están dolidos porque los criticaron, están amargados, y es notable la manera en que tan fácilmente nos dejamos llevar. Cosas que nos pueden sacar de la carrera. Una vez alguien me dijo, no, escuché tal enseñanza, dice, esa enseñanza que diste es de un amargado. Y yo nunca les contesto, ¿no? Evito la confrontación. Pero dentro de mí mismo dije, Señor, tendrá, ¿qué tan cierto será esto que me estás diciendo? Que si es por amargura. Y el Señor me dijo, analízate. Y yo tuve que hacerlo, analizarme si lo que había enseñado en esa enseñanza era producto de la amargura. Y bueno, era un obstáculo que yo tenía que enfrentar. Y al hacer el análisis, por la gracia de Dios me di cuenta que no, estaba obedeciendo al Señor de hablar ciertas cosas que les molestaron a muchos en ese tiempo, pero jamás por amargura, porque a estas alturas yo miro hacia atrás y digo, no, es que si yo hubiera estado amargado, ¿cómo hacer la obra de Dios
estando amargura, al contrario, los voy a contaminar. Así dice la Biblia. Uno de los obstáculos, pues, es, como decía el apóstol Pablo aquí, yo no les tomo en cuenta, no les he tomado en cuenta, no me voy a amargar, porque en lugar de ministrarlos voy a transmitir mi amargura. Dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. En esa soledad experimentó la presencia de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si sientes que la soledad llegó, nada más no te amargues, el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Hay un trabajo que cumplir, hermanos, y Pablo lo hizo, y que todos los gentiles a quien él fue enviado oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Humildemente y de manera abnegada, el apóstol Pablo reconocía que le faltaba mucho trecho por recorrer. Le faltaba muchos obstáculos que saltar para terminar su carrera en el ministerio. Y de manera humilde dijo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, no, ni que ya sea perfecto, tampoco, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, estoy corriendo la carrera junto con ustedes. Todavía no lo alcanzo, pero una cosa hago, eso sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te sucedió el año pasado? Déjalo atrás ya. Hace 2 años. Déjalo atrás ya. Hace 5 años. Fíjate nomás. Hay quien pasa 10 años. Ay, pero es que me hicieron. Ay, que. No. Se pueden quedar fuera de la carrera. Porque decidieron no enfrentar ese obstáculo. Y se olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. De ninguna cosa hago caso, yo sigo a la meta porque yo voy a dar cuentas al Señor. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren cómo dice en la versión del lenguaje actual estos mismos textos. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, o sea, lo que les estaba compartiendo. No, dice, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido. ¿He qué? Decidido. No fijarme en lo que ya he recorrido. Todos los obstáculos que yo brinqué, salté legítimamente, esos ya los quedo atrás, los dejo atrás. Sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer, dice esta versión. Me concentro en lo que me falta por recorrer. ¿Cuánto te falta de la carrera? Algunos van más adelantados que otros en esa carrera. Pero ¿cuánto te falta? Unos ya llevamos un tramo más recorrido que otros. Otros están iniciando apenas. Otros apenas ya han dado 3 pasos en el ministerio. Y les queda muchísimo por recorrer. Dice esta versión, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos nosotros sabemos lo que le sucedió a Timoteo y la razón por la cual Pablo le escribió sus 2 cartas. Timoteo era un joven pastor que en algún momento de su incipiente carrera
estuvo a punto de abandonarla, porque las pruebas no eran fáciles, la persecución estaba difícil, las situaciones, las necesidades, los obstáculos se presentaban uno tras otro y tras otro, tras otro. Y él en algún momento sintió lo que a veces sentimos cualquiera de nosotros, tirar la toalla. Pero vamos a ver cómo Pablo lo animó. Lo animó a su joven discípulo para que siguiera corriendo abnegadamente la carrera del ministerio, como diciéndole: mira, Timoteo, pase lo que pase, tú sigue corriendo. Ya olvida lo que, perdona y sigue adelante. Pase lo que pase, sigue corriendo. Y miren sus palabras en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Dice a Timoteo, o sea, a quien le dirigió la carta: amado hijo. Él lo había engendrado en uno de sus viajes misioneros. Le habían dado buen testimonio de él. Y dijo: este es un candidato bueno para discipularlo. Vio un llamamiento en él. El Espíritu Santo había depositado dones en él y él había sido testigo. Dios lo había usado a él imponiéndole las manos. Y le dijo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, le damos con mucha atención. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Este es un elemento fundamental también para la carrera. Limpia conciencia. Sabiendo que no he violentado las reglas, decía Pablo. Tengo limpia mi conciencia. El caballo que tengo, en el que me voy, no me lo robé, no se lo quité a nadie, no los engañé con argucias para yo sacarle y tener todo una colección de caballos pura sangre para irme a las misiones. No. Si yo tengo limpia conciencia. Que la casa donde vives, el auto que manejas, no haya sido producto de cosas o de situaciones que violenten las reglas. Que lo manejes con limpia conciencia, que vivas en tu casa con limpia conciencia, que no abusaste de nada ni de nadie. Y así decía Pablo: yo tengo limpia conciencia, sirvo a Dios. Y luego le dice: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Le reportaron a Pablo que Timoteo estaba pasando un tiempo difícil, pero no podía ir a verlo. Timoteo la está pasando difícil, Pablo. Llora. En ese momento Timoteo estaba en Éfeso pastoreando. Y me acuerdo de tus lágrimas. Pero luego dice, eran lágrimas de alegría al principio de servir al Señor, pero también hay lágrimas por las cosas que se presentan en nuestro servicio a Dios. Dice, para llenarme de gozo en ese deseo de, cuando te envié Timoteo para que corrigiese lo deficiente, lloraste de alegría y de gozo cuando te enviamos. Pero ahora, Timoteo, estás pasando un tiempo difícil. Pero luego Pablo hace mención de algo interesante. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué importante es tener una fe no fingida. Que nuestro servicio a Dios sea sincero de corazón, pero con sabiduría, con conocimiento de la voluntad de Dios, con inteligencia espiritual. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo está hablando de un abolengo de gente de fe de la cual venía Timoteo. Había recibido ejemplos extraordinarios desde su abuela y su madre. Entonces Pablo está diciendo, acuérdate, como diciéndole, Timoteo, honra la memoria de tu abuelita. Ella le enseñó a tu madre y tu madre te enseñó a ti. De allí vienes, Timoteo. Para mí ha sido una tristeza en este recorrer
pero lo he dejado atrás, o sea, no me he quedado allí, lo he superado, pero no deja de ser. De gente que recibió la palabra de Dios con sinceridad, la palabra mejor trazada, que se desviaron por amor al dinero y fueron de aquí. Pues claro que duele, ¿cómo no va a doler? Pero no puedo quedarme lamentando allí, llorando, no, sigo a la meta. Hay otros que sí quieren correr la carrera del ministerio con integridad y de manera legítima, sin andar violando las reglas. Dice en el versículo 6, en base a todo eso, Timoteo dice, te aconsejo. Me gusta el tono del apóstol, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Había recibido un don de ser pastor. Él era un pastor evangelista. Y le dice, por la imposición de mis manos. O sea, cuando te ordenamos al ministerio, una transmisión. Y ahí Dios te dio un don, Timoteo. Entonces, como que si le estuviera diciendo, mira, Timoteo, solo quiero que recuerdes la herencia que tienes y que mantengas el fuego del don que está en ti. Y luego entra en materia y le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Le está diciendo eso porque en ese momento Timoteo estaba muy afligido por las pruebas, por los obstáculos, a punto de desertar del ministerio que Dios le había encomendado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de miedo, de temor, no, sino nos ha dado, Timoteo, acuérdate bien, un espíritu de poder. Este espíritu de poder que dice aquí no es el del hacer milagros en este caso, no, es el poder para enfrentar los conflictos. Es esa fuerza espiritual que solo el Señor da para retener la fe, es el poder para enfrentar el dolor del alma y la desilusión que agota. Eso Timoteo nos lo ha dado, hermanos. Yo nada más les quiero recordar las palabras de Pablo a Timoteo. Ese es el mismo espíritu que tenemos. No pueden quedarse allí en su cobardía de no enfrentar, de no continuar, de no seguir. Pues cada quien corre su carrera, pero corrámosla de la mejor manera. Y no nos ha dado pues ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dice. Y este amor es en alusión, como diciéndole Pablo a Timoteo, mira, un pastor como tú debe amar a su rebaño. No los puedes abandonar. No los puedes abandonar. Pero es que son tan duros. Pues hay un dicho allí, bueno, está en la Biblia, ¿no? Tal el sacerdote, así dice, ¿no? Tal el pueblo. No, normalmente los hijos son un reflejo, normalmente hay excepciones y etcétera. Igual puede pasar en una congregación, no necesariamente las ovejas son un reflejo del pastor en lo bueno, a veces es al contrario. Pueden tener un buen pastor y las ovejas no responder, pero de manera general las ovejas van a crecer y van a correr y van a caminar junto contigo, pues siguiéndote, siguiendo el ejemplo que tú tienes, que tú das, que nosotros damos. Entonces un pastor debe amar a su rebaño de tal manera que ninguna molestia le resulte demasiado dura de soportar por amor a ellos, y menos que termine su carrera, se trunque la carrera del ministerio abandonando el rebaño. Nadie debe estar en el ministerio si no ama a las ovejas, nadie. Si hubiera alguien aquí entre nosotros que está en el ministerio pero no ama a las ovejas, yo no soy profeta, pero la Biblia dice, es muy clara, tu tiempo, tu final está cercano. Dios te va a quitar de ahí para que vendas seguros o carros o qué sé yo, porque
para la carrera del ministerio no estás calificado. No porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros corremos de manera ilegítima. Somos infieles. Vemos nuestros intereses, nuestros anhelos. Y hacemos lo. Yo soy el pastor. Pues sí, somos los pastores, pero no podemos darnos ese lujo. Moisés terminó su carrera, pero no con gozo. Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, pero el pueblo un día lo hartó, se detuvo y empezó a verlos, lo hartaron. ¿Ha sentido alguna vez eso? Yo sí. ¿Ustedes lo han sentido? Oye, ya me hartaron. Si yo lo he sentido no una vez, una buena cantidad de veces. Pero entonces, ¿qué se va a hacer? ¿La voluntad de Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿La voluntad de Dios o lo que yo quiero hacer? Un par de veces, hace muchos años, cuando casi iniciaba casa de oración, yo dije, no, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos, hay otros que sí quieren. Y ella nomás me dijo, a ver. ¿A dónde nos llamó Dios? No, pues aquí. Entonces, bueno, y ahí es donde tienes que tomar la decisión. Dios me llamó, sí, fue indiscutible la manera en que Dios nos llamó para iniciar lo que hoy es casa de oración. Pero por mis deseos, por mis heridas, estuve a punto de abandonarlo de manera así puntual 2 veces. Las otras así como que, pero ya estaba entendiendo, dije, no, pero hay que aguantarlos, hay que seguir adelante. Y bueno, esas decisiones me tienen hoy aquí, por la gracia de Dios. Y ahí está el Señor diciéndote a ti, como le dijo Josué al pueblo, pongo enfrente de ti y a Moisés, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero tú decides tomarte. Dios te da la oportunidad de tomar esa decisión. Entonces le dice, Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, de cobardía, sino de amor y de dominio propio, que se traduce también como autodisciplina. El dominio propio es el que necesitamos todos, ¿escucharon? Todo ministro de Dios necesitamos desarrollar, sí o sí, es fundamental ese rasgo en un pastor. Desarrollar dominio propio, autodisciplina. ¿Por qué? Porque el dominio propio nos va a ayudar a enfrentar el pánico, el miedo, el temor de lo que estás pasando. También el dominio propio nos va a ayudar a que no se desborden las emociones negativas. Pero es que tú no sabes. Y luego llega alguien y te dice, oye, ya, hermano, mira, pero es que no sé qué. Y se te desborda todo. Y luego lo andas diciendo por todos lados. Todo el mundo se da cuenta que estás mal en tu corazón, menos tú. Y se te desbordan las emociones negativas, como los celos, la envidia, cosas de la carne, porque no hay dominio. Dice la Biblia que es mejor callar, ¿sí o no dice? Es mejor, es más sabio. Es más tenido por sabio el que se queda callado, dice la Biblia. Segunda Timoteo 1:8. Por tanto, le dice, en vista de que no nos ha dado Dios ese espíritu así, al contrario, nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque ya empezaba a avergonzarse, empezaba a retraerse, porque la persecución estaba terrible. Ni de mí. O sea, decir, no, pues mi tutor fue Pablo, quien me encaminó en los caminos del Señor. No niegues al Señor y pues de paso no me niegues a mí. Yo fui el que te formé.
Yo fui el que impuso mis manos y te mandó a Éfeso por guía del Espíritu Santo. Dice, yo soy preso del Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y en 2 Timoteo 2:3 le dijo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahí está animándolo, diciéndole, ¿quién te dijo que era fácil, Timoteo? Por eso algunos recordarán en sus inicios, cuando iniciaron la casa de oración que están pastoreando, que, oye, ¿cómo están? Oye, pastor, es que las luchas y que no sé qué. ¿Cómo ve? Vas bien. ¿Te acuerdas, Memo, el primer año que tenían allá en California? No, y que quién sabe qué, y que, ¿cómo ven? No, van bien, perfectamente bien. Pablo continúa alentando y desafiando a Timoteo, o sea, primero lo alienta y después lo desafía a que no abandone la carrera del ministerio. En 2 de Timoteo 4:1, voy a leerlo en la versión en lenguaje actual. Dice así, 2 Timoteo 4:1, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Ahora ya cambió su tono. Primero fue te ruego, te aconsejo, pues en lo que te ordeno. Dice versículo 2, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. En la Reina Valera es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, así dice la Reina Valera. Aquí dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Esto te lo mando. Anúncialo, dice. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, o sea, a tiempo y fuera de tiempo. Muéstrale a la gente sus errores, redarguye. Muéstrale a la gente sus errores. A algunos no les va a gustar, es obvio, ya lo sabemos. Dice, corrígela. O sea, el Reina Valera dice, repréndelos. O sea, dice, muestra a la gente sus errores, corrígelos y anímalos. Instruye a los hermanos con mucha paciencia. Pero Timoteo, no abandones la carrera. Persevera en la carrera, pase lo que pase. No abandones la carrera, sigue corriendo. Otro de los obstáculos que Pablo enfrentó y que también nosotros vamos a enfrentar y que es un desafío ahora para nosotros en nuestra carrera es la negación de nosotros mismos, el sacrificio personal. Porque como vimos en Hechos 20:24 que Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Todos sabemos, cuando leemos estas cartas, que Pablo usó algunas metáforas que nos ilustraban la carrera, o que nos ilustran la carrera del ministerio. Y él nos presenta la figura de un atleta que hemos venido repitiendo. Un atleta que se distingue se distingue por el sacrificio y la disciplina. ¿Están conmigo? Entonces Pablo toma esa metáfora y la aplica a la vida cristiana y al ministerio. Miren, cada 2 años, en los tiempos bíblicos o anteriores, se celebraban los Juegos Ísmicos, le llamaban. Estos se celebraban en Corinto cada 2 años, que junto con las Olimpiadas, pues eran los 2 grandes eventos atléticos de la Grecia antigua. Muy bien. En esos Juegos había 5 pruebas principales que destacaban en aquel entonces. Uno era el salto, otro era el lanzamiento del disco, otro eran las carreras en sus distintas disciplinas, la lucha grecorromana y el boxeo.
Esas eran 5 disciplinas que distinguían a las Olimpiadas. Y Pablo alude a las carreras, a la lucha grecorromana y al boxeo. Y a los corintios les dijo en primera de la carta que escribió, capítulo 9, versículo 24, 1 Corintios 9, 24, miren cómo les escribió. Cobra significado el contexto cultural que les acabo de dar. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, esa frase, no sabéis, o sea, todos ustedes conocen las carreras aquí en Corinto, todos de ustedes por lo menos una vez han ido a las Olimpiadas y saben de qué se tratan las carreras. Por eso les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. De tal manera tiene muchos significados. Correr con esa convicción, correr con esa abnegación de que va a ser un sacrificio, tu entrenamiento, todo, pero tienes que correr de tal manera que obtengas ese premio. En el caso de los corredores olímpicos, solo uno se llevaba el premio, pero en el caso del ministerio, todos corremos y todos podemos llegar a la meta y obtener el premio, ¿sí o no? Todos. A diferencia de las competencias entre los atletas, nosotros no competimos entre nosotros mismos, que ese es otro error que quiero señalar brevemente. Nunca entres en competencia con otro pastor, de la congregación que sea. Es lo peor que puedes hacer. Les puedo comentar un sinfín de casos de pastores. Incluso algunos empezaron a competir conmigo, siendo, como dijo Pablo, que yo los engendré en el evangelio. Oye, pastor, ¿ya viste que nosotros también y que tenemos esto y que también nosotros? Y un día mi esposa me dice, oye, este hermano como que quiere competir con nosotros. Oye, no, a ver, ¿por qué me dices todo eso? Pues es que también yo ya lo hice, yo ya lo logré, así como tú, yo también. Oye, te percibo como que quieres competir conmigo. Entre nosotros no debe de haber competencia. ¿Cuántos dicen amén? No. Tú corre tu carrera, llega a la meta. Y a diferencia de los que recibían una corona de olivo o de pino, nosotros recibiremos una corona de vida eterna. Y Pablo dice, corran de tal manera que obtengan ese premio. Correr de tal manera significa que corramos la carrera del ministerio como el corredor olímpico que gana el premio o el primer lugar. O sea, de tal manera, con tal disciplina, con tal manera de hacerlo conforme a las reglas. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo estás corriendo tu carrera en el ministerio? ¿Cómo la estás corriendo? ¿De manera legítima? ¿Con paciencia? ¿Con fidelidad? ¿Enfrentando los obstáculos? ¿No saliéndote y tomando atajos? ¿Cómo estás corriendo la carrera? Eso es bien importante, hermanos, porque los años empiezan a correr. Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos corriendo la carrera del ministerio? En 2 Timoteo 2:5, Pablo dijo cómo es que debemos correr. Fíjense, y utilizando estas metáforas dijo, 2 Timoteo 2:5 dijo, y también el que lucha como atleta. Aquí la palabra luchar como atleta, esta palabra luchar viene de un verbo, de una palabra agonizomai, de donde se deriva el verbo agonizar, que es la agonía que Jesús tuvo en el huerto,
donde estaba luchando, estaba agonizando, sudando gotas de sangre. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estaba en tal agonía porque quería terminar su carrera, lo que el Padre le había encomendado. Y la verdad, hermanos, el ministerio es una lucha de agonía como atleta. Como el atleta que les comenté que entró gateando a la meta. En el video es impactante el video, como él va en primer lugar, el atleta. Pero a escasos 30 metros sus piernas en el video se ve que ya no le responden, pero él se veía que hacía el esfuerzo, así como una agonía impresionante, y a 5 metros de la meta, ¡pum!, se cae. Ya no le respondieron las piernas y se quiso levantar, no pudo, y empezó a gatear. Y entró gateando a la meta y la rebasó y se desplomó en una agonía impresionante. Claro, llegaron los paramédicos y de volada oxígeno y se lo llevaron al hospital. Es una agonía el ministerio, hermano, ustedes lo saben. Pero Pablo dice, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y como ya nos explicaron, Pastor Rito, voy a leer el mismo versículo en la versión al día. Dice, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. En la versión en lenguaje sencillo dice, de igual manera el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Escuchen esto con atención. El 30 de septiembre del año 2007, en el desarrollo del maratón de Berlín, Alemania, entre los 40,000 atletas inscritos, corría un atleta mexicano llamado Roberto Madrazo Pintado. Así se llama. Político mexicano, para los de aquí en México lo recordarán, que fue candidato en ese entonces a la presidencia de México. Escuche con atención. Resulta que en ese maratón, en el trayecto de los 20 a los 35 kilómetros, de pronto el atleta mexicano desapareció de las cámaras que seguían la carrera. Ay, híjole, ya desapareció el atleta mexicano. Quería ser presidente de nosotros. De pronto apareció en el kilómetro 35. Fue descalificado porque no corrió conforme a las reglas. El atleta y político mexicano había tomado un atajo. Y en tono sarcástico, la prensa alemana lo llamó el atleta más rápido de México. Corrió 15 kilómetros en solo 21 minutos. Este atleta y político mexicano no representó dignamente a su país. No. Avergonzó a su país, avergonzó a su familia, avergonzó la disciplina atlética, violó todas las leyes, las reglas de la competencia y quería ser nuestro presidente. Avergonzó todo, tramposo. La prensa comentó lo siguiente: lo que nos sorprende, la prensa en Alemania, lo que nos sorprende es la forma en que el atleta mexicano celebró su llegada a la meta. Dice la crónica de esa nota, vergonzosamente, cuando llegó alegremente a la meta, haciéndole así, de manera vergonzosa, fue inmediatamente descalificado, cuando según el reglamento debían pasar un par de semanas en analizar todo para
si era válida su carrera o no. No, miren, tan penoso fue que en un ratito los jueces dijeron, no, ese mexicano. ¿Cuántos ministros del Evangelio están corriendo como este político mexicano? El ministerio, la carrera del ministerio, tomando atajos, violando el reglamento, entiéndase las escrituras. Pronto serán descalificados, dejando una estela vergonzosa detrás de ellos, porque avergüenzan la digna carrera del ministerio, avergüenzan el Evangelio, avergüenzan a las ovejas de su rebaño y avergüenzan sus familias, avergüenzan el Evangelio. Antier me parece, o ayer, ya no recuerdo, allí mientras reposaba, estábamos viendo mi esposa y yo ahí unos videos, y salió una nota de unos, creo que fue en Sudamérica, periodística, un noticiero famoso por allá, por aquellas tierras, donde hablaban de un pastor. Y mi esposa y yo nos quedamos viendo y decía, no, dice, este pastor ya está en la cárcel. Y dice, ¿y por qué? Dice, pues eso es lo que les voy a contar. Pues resulta que lo que ustedes ya saben que hizo: tranzas, robos, mentiras, todo lo que ustedes ya saben cómo está la situación dentro de la carrera ministerial el día de hoy. Y luego dice uno de los periodistas no cristianos, dice, no, este tipo de gente, qué vergüenza, representan a Dios y seducía a las mujeres de su congregación. Dice, pues yo que no soy religioso me da rubor. Dice, ojalá y los fiscalicen a todos. Y yo dije, amén. Porque muchos no están corriendo la carrera de manera digna, lo hacen de manera indigna y avergüenzan el Evangelio, avergüenzan sus familias. Si un atleta de disciplina, ¿cómo les llaman? De alto rendimiento, significa una estricta formación para desarrollar su disciplina. Nos dijera a nosotros, ¿ustedes son atletas del ministerio? Les responderíamos que sí. Y no tengo la menor duda que diría, híjole, pues ustedes avergüenzan mucho su disciplina. El corredor Johnson que nos presentaron ayer, ¿se acuerdan? O antier, el que se dopó, el canadiense. Ese avergonzó su país, avergonzó la disciplina y se hizo más famoso por haber avergonzado que por haber ganado. Y quedó en la historia como la vergüenza de Canadá. Hermanos, nosotros debemos de correr nuestra carrera sin tomar atajos, sin violar las reglas, porque si no, corremos el riesgo de ser descalificados. Miren, en las competencias olímpicas eran necesario al menos 3 cualidades que los atletas debían de tener para poder ganar, aspirar a ganar. Número 1, entrenamiento riguroso. Ellos se sometían a un entrenamiento intenso, agotador, implacable. Para un atleta griego, el periodo de entrenamiento, dicen los anales de la historia, pero del entrenamiento intenso, ¿sí? Duraba 10 meses de los 12 del año. 10 meses en el que se sometían a un entrenamiento, una disciplina rigurosa, una dieta rigurosa. Prohibido desvelarse, prohibido trasnocharse, prohibido ingerir cosas ilícitas, prohibido. Y ellos tenían que prepararse
para ganar una corona que en 3 días se secaba. Y si Pablo alude aquí a esta intensidad de entrenamiento, es precisamente para que metafóricamente nosotros lo podamos entender. Es una vida de disciplina, hermanos. Es una vida de entrenamiento intenso que no dura 10 meses al año, dura 12 meses al año. Nada fácil. Una rígida disciplina alimenticia que los obligaba a abstenerse de todo lo que pudiera malalimentar su cuerpo. Ellos de manera rigurosa observaban cada día. En su mente estaba: quiero ganar la corona de oliva. Quiero ganarla. Claro, las intenciones de ellos eran la fama, el reconocimiento del César, lo llevaban a desayunar con él y cosas así. Bueno, a nosotros nos espera el príncipe de los pastores, ¿no? Pero tenemos que correr bien. Querían representar dignamente su disciplina como atletas. Ahora, ¿por qué hay reglas en las disciplinas deportivas? Pues porque somos desordenados, por eso. Y si somos observadores en todos los segmentos de la vida, hay reglas que nos llevan al orden. Mira, todos los mandamientos de Dios, todos tienen el propósito de llevarnos al orden. Los corintios eran desordenados, ¿se acuerdan? Gritaban los dones, por acá y uno hablaba en lengua y otro, era un desorden. Y Pablo dijo: no, miren, si alguien quiere protestar, háganlo por turno, a lo más 3. Y si uno está hablando, el otro calle, porque Dios es un Dios de orden. No los está inhibiendo, no los está reprimiendo. Dice: no, pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando Génesis nos narra la descripción de la creación de Dios, dice que en el principio la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Desordenada. Por naturaleza somos desordenados, nacimos en el desorden. Y dijo Dios: sea la luz. Y luego aparezcan la lumbrera mayor, la lumbrera menor, los animales. Y Dios, en medio del desorden, comenzó a ordenar las cosas. El cristianismo, una de sus tantas virtudes es que ordena nuestras vidas del desorden. Y cada mandamiento expresado por Dios, instrucción bíblica para el ministerio, es para ordenar nuestro desorden. Entonces el pastor tiene que ser la persona más ordenada, no ser esclavos de nada. Cuando hacíamos nuestras reuniones de pastores, a veces pues invitábamos a algunos y una vez uno de plano dijo: no, es que a mí me cuesta mucho levantarme temprano. ¿Cómo? Pues ¿a qué horas te duermes? Y su esposa nomás lo vio así. Y le dije: ¿qué? ¿Puedes hablar con libertad? Dice: no, pues es que yo por más que le digo, se duerme 3, 4, 5 de la mañana viendo la televisión. Nada que ver, desorden total. Y bueno, ese es un ejemplo de desorden, pero hay áreas que sin duda tenemos que decirle al Señor: Señor, ordena mis pasos, ordena mis pensamientos, ordena mi vida, ordena mi entorno. Ayúdame, dame sabiduría para ordenar lo que tengo que ordenar, porque Dios es un Dios de orden. Entonces los atletas ingresaban en un orden impresionante, riguroso. Y dice en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, de todo aquello que le daña al atleta. No podía darse el lujo ni de una tostada de esas de Ciudad Guzmán. No, porque rompía la dieta y porque no tenía que haber orden.
No podían una noche anterior a la competencia olímpica, donde iba a haber muchos espectadores y todo el mundo conocido en aquel entonces tenía sus ojos puestos en Grecia para ver en el estadio a todos los corredores y a todos los atletas. Ninguno se daba el lujo de una noche anterior. Hice con las muchachas, entiéndase, selección mexicana de fútbol. No, hermanos, nada nos va a sacar de la mediocridad deportiva. Y menos con los directivos que hay, que les avalaron. Que dijeron, no, nosotros les dimos permiso. Una noche antes de partidos, en los cuales se preparan durante 4 años y se fueron con las chicas y a tomar. La verdad, cuando jugaron, yo gritaba los goles en contra que le metían a México. Y qué bueno, y a ver si les duele, a ver si tienen un poquito de vergüenza, porque nos representaron mal. Y bueno, a mí como algunos de ustedes que les toca viajar por algunos lados, a veces hasta los mismos agentes de migración te ven, México, fútbol. No, qué pena, es una pena ajena. Dije, no, yo no ser mexicano, yo ser tapatío. Y ser del Atlas. Fíjate, en el lenguaje actual, 1 Corintios 9:25 dice, los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y como decía Toño de los derechos, hay cosas que podemos hacer, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay muchas cosas que en sí mismas no tienen nada de malo. Hoy en las redes sociales hasta se jactan, yo tengo la libertad de tomarme una cerveza, yo tengo la libertad de tomarme un vaso de vino, porque soy hombre maduro. Y luego los que tuvieron ese problema, que son inmaduros, están todos ahí y son tropezadero para ellos. Una vez a uno bien famoso le dije, oye, con todo respeto, pero mira, y cuando se lo dije, me miró así y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Le digo, es que a veces así públicamente, no, el otro día que fuimos a comer y yo me tomé un vaso. Y luego se detiene porque vio la reacción de la gente. ¿Qué? ¿A poco se asustan? Dijo. Pues sí, había muchos asustados ahí. Él se consideraba muy maduro, pero Pablo decía, si mi hermano, yo lo voy a hacer tropezar, no comeré carne, no beberé vino. Me voy a abstener, dijo. Porque ya entregué mis derechos. Por amor a los débiles. Aunque tenga su libertad, tenla para contigo. Entonces de todo se abstiene. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice. Esta frase de todo se abstiene habla de control, de temple, dominio de sí mismo, control de sus pasiones, de sus sentimientos negativos. Pablo dice a los tesalonicenses, absteneos de toda especie de mal. Pedro dice, amados, os ruego como extranjeros peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, solo con dominio de ti mismo podrás terminar la carrera con gozo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 9:26, así que, metafóricamente como los atletas, así que yo, dijo Pablo, de esta manera corro. Así es como yo estoy corriendo. O sea, en otras palabras, absteniéndome de muchas cosas que pueden dañar mi testimonio, mi ministerio. Negándome de muchas cosas que en sí efectivamente no son malas en sí. Pero hay un dicho que tiene sabiduría: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Acuérdense aquellas máximas que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Fíjense, ese texto que es 1 Corintios 23, en una de las versiones dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dijo Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece ni edifica la vida cristiana. Continúo: todo aquel que lucha de todo se abstiene, así que yo de esta manera corro, así corro yo la carrera. Y Pablo es nuestro ejemplo aquí. Y una última característica de un ganador o alguien que quiere ganar la carrera es la convicción de ir en una dirección correcta. Porque en 1 Corintios 9:26, cuando dice, así que yo de esta manera corro, y luego añade otra frase, no como a la aventura. O sea, corro, pero no nada más, no a la aventura o al ahí se va. Porque el día de hoy tenemos pastores que corren en direcciones equivocadas y otros no saben siquiera a dónde van. No tienen una claridad de hacia dónde deben correr. Andan buscando fuera de las escrituras maneras extrabíblicas de hacer muchas cosas que según ellos edifican la iglesia, que crezcan la iglesia, y empiezan a correr a la aventura. O sea, como decimos aquí en México, al ahí se va, a ver si me funciona, voy a tratar con este método, a ver si me funciona, a ver si pega. Pero el hecho de que crezcas, porque en ocasiones puedes utilizar metodología del mundo que puede parecer como que Dios está bendiciendo, pero puede ser que crezca una congregación, pero no significa necesariamente que lo hiciste conforme al reglamento. Usaste atajos, hiciste trampa. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. ¿Quién va a dar el crecimiento de tu congregación? Dios. Pero tú tienes que correr como corrió Pablo. Yo sembré, él era el predicador. Era el que ponía los fundamentos. Llegó Apolos, que era un predicador de fuego, y él regó esa semilla que Pablo había sembrado. Pero Dios es el que da el crecimiento. Tú como pastor predica la palabra, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre predica la palabra, no te salgas de allí. Insiste en predicar. Y acuérdate que el crecimiento lo da Dios. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, y ahí es una metáfora del boxeo. ¿Sí? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Cuántos no hemos visto una pelea de box donde el mejor boxeador pues sabe colocar los mejores golpes? ¿Y cuántos hemos visto unos que tiran y no dan una? Es más, ha habido boxeadores que atan el salimpo y que tiran así como pelea callejeras. Pues a ver, sin ton ni son. Pablo decía, no, yo no soy de esos peleadores. Yo cada golpe que coloco, lo coloco exacto. Si es un jab, exacto. Si es un gancho al hígado, o sea, yo estoy como un boxeador, dijo, no dando golpes al aire, porque los golpes al aire quitan mucha fuerza y se cansa el boxeador. O sea, fíjate bien, todo lo que vayas a hacer en tu congregación, que no sean golpes al aire, que te cansen, que te extenúen. No, que sea bien dirigido, con golpes bien exactos, medulares y certeros, para que no caigas ahí todo desmayado y el otro día nomás llegue y te descuente. ¿Qué es lo que le pasa a muchos pastores? Se extenúan tanto, pierden sus defensas y llega el otro y les da duro. Termino diciendo lo que Pablo enseñaba aquí, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo. Esto no habla de un ascetismo así de, muchos lo han agarrado literal, pero sabemos que es metafórico, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo
significa me meto en una disciplina, en una autodisciplina férrea, dura, sí. Dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra se traduce también descalificado. ¿Descalificado de qué? De la carrera del ministerio. El versículo 27 en la versión del lenguaje actual dice, al contrario, vivo con mucha disciplina, dice, y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Qué es lo que ha sucedido con algunos que no han corrido conforme a la carrera? Sansón terminó su carrera, pero no la terminó con gozo. Quedó ciego, avergonzado, y bueno, hizo algo por el pueblo de Dios. Señor, ya, lo último, todo ciego. Si en esto me va la vida, pues no sé, pero que sea lo último que haga en mi vida, concédeme. Y como Dios en su soberanía dijo sí, pero no terminó su carrera con gozo. Citando otra vez a Moisés, el hombre más manso de la tierra, pero lo hartó el pueblo. Y un día Dios le dijo, mira, vas a ir con el pueblo y vas a hablarle a las rocas, se están quejando, vas a hablarle y les vas a dar de beber por enésima vez. Pero dice que Moisés ya se había desbordado en ese momento, toda esa mansedumbre que él tenía, por un error, uno no entró a la tierra prometida. Uno. Eso a mí me pone a temblar, hermanos. No tiene que ver con la salvación, pero con el premio. Corran de tal manera. Y cuando se presenta ante el pueblo, Moisés dice, rebeldes, dijo. Ya me hartaron, en otras palabras, ¿no? Y que le golpea la roca 2 veces. Y brotó agua y todos bebieron. Pero Dios le llamó a Moisés y le dijo, ven para acá, me deshonraste delante del pueblo. No me representaste bien delante del pueblo. Señor, no vas a entrar a la tierra prometida. Josué, tu sucesor, él sí lo hará. Hasta aquí llegaste, Moisés, porque me deshonraste. Léanle, allí dice claramente, me deshonraste con tu proceder en el púlpito. Y abajo del púlpito, me deshonraste y no vas a entrar. Y otra vez toma esa abnegación y esa mansedumbre y no discute con Dios. No le dijo, tanto que he hecho. No. Su mansedumbre volvió otra vez. Y aceptó la disciplina del Señor. Y le dijo, nada más te vas a subir al monte ese y vas a ver de lejos la tierra, hasta ahí. Hermanos, al final entró a gatas, gateando, pero no terminó la carrera con gozo. Ni Sansón, ni David. Hubo muchos que terminaron su carrera, sí, pero no la terminaron con gozo. El hermano Pablo terminó su carrera con gozo. Y Pablo, para terminar, terminó con estas palabras, diciéndole a Timoteo, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ya Dios le había revelado que pronto moriría. He acabado la carrera, he guardado la fe. La fe se refiere aquí a la doctrina, la confianza en Dios, pero las verdades del Evangelio. Ya acabé yo mi carrera. Ahora, Timoteo, te toca a ti correr. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Corramos pues, hermanos, de tal manera que obtengamos el precio. Amén. Pónganse de pie. Tómense de las manos.
Vamos a orar unos por otros, que Dios nos ayude, porque nadie ha dicho que es fácil. Amén. Tómense de las manos. Corramos juntos la carrera. Todos vamos en esa pista del ministerio. Carrera de obstáculos, sacrificio, abnegación, negación de nuestros anhelos, deseos. Dejemos de buscar lo nuestro propio y busquemos lo de Cristo y el bien de las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al Señor. Y como una reafirmación de nuestro compromiso, de haber aceptado el llamamiento de Dios, aceptamos un compromiso grave. Que Dios nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos honraste. Nos tuviste por fieles poniéndonos en el ministerio, Señor. Reconociendo cada uno de nosotros que no fue por mérito propio, que no fue porque fuéramos especiales, no. Éramos como cualquiera, somos como cualquiera de las ovejas. Pero tú así obras, Señor, en tu soberanía. Tú eliges y escoges a los tuyos. Había muchos en Israel cuando Jesús, tu Hijo, escogió a 12. Él los escogió. Y no eran perfectos, ninguno era perfecto. Pero crecieron, corrieron, empezaron a correr. Y uno no terminó la carrera. Señor, que todos los que estamos aquí terminemos un día la carrera, pero con gozo, con el gozo sano de haber cumplido de manera legítima con las reglas, de haber caminado con fidelidad a tu palabra, a las verdades del Evangelio, de haber corrido la carrera con integridad, sin engañar a nadie, sin arrastrar a nadie, con la conciencia limpia, tranquila, Señor, de haber corrido conforme a las reglas del ministerio y los parámetros que tú pusiste, Señor. Nosotros estamos corriendo, algunos llevan un trecho muy avanzado, otros quizás ya estemos llegando a la meta. Nos queda poco tiempo en esta carrera, pero queremos terminarla como Pablo, como Job. Job terminó su carrera con gozo, murió anciano y lleno de días, bendecido por Dios. Mirad la paciencia de Job, la abnegación de este hombre de Dios, que lo representó de tal manera que es uno de los personajes más respetados de la Biblia, entre cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Conocen la vida de Job. Señor, ayúdanos, fortalece nuestras manos, nuestras rodillas, nuestros pies que están cansados quizás, y corramos con paciencia, Señor, la carrera que tenemos por delante. Nuestra meta es ser como Jesús. Nuestro llamamiento es ser como Jesús. Nuestra meta es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los talentos, las habilidades, la gracia que es derramado en cada uno de nosotros para hacer el ministerio, para correr. Pero esta carrera tiene reglamento y los lineamientos los marca tu palabra, Señor. Ayúdanos a vencer los obstáculos que se van presentando día con día, continuamente en nuestra carrera, Señor. Guárdanos que transcurra todo este año y poder reunirnos una vez más y decir, aquí seguimos corriendo, seguimos firmes corriendo. Ha estado dura la carrera, pero de esta manera corro, de tal manera, porque quiero alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Ora por tu hermano que está a tu izquierda, a tu derecha. Algunos de ustedes empiezan en el ministerio,
Hay pastores aquí muy jóvenes dentro del ministerio. Acaban de ser ordenados al ministerio, tienen meses, otros un año, otros 2, 3, otros tienen más años, pero todos necesitamos de todos. Algunos desgraciadamente se han quedado en el camino, se desviaron, tomaron atajos y quién sabe dónde andan. Que Dios los guarde también, los bendiga y los hagan volver como Marcos, que un día se fue, huyó, pero al paso de los años rectificó y volvió al ministerio y fue tomado otra vez por Pablo para el ministerio. Señor, bendice a mi hermano que está junto a mí, pastor, su esposa, sus hijos. Guarda, Señor, las familias de cada pastor. Danos sabiduría, Señor, para hacer sabiamente las labores del ministerio. Ayúdanos, Señor. Que cada vez que abramos tu palabra, los tesoros de las riquezas, de las inescrutables riquezas de Cristo, se nos sean abiertas, Señor. Ayúdanos para cocinar tu palabra de tal manera que sea un alimento sólido. Cada reunión, cada clase, cada enseñanza, para las ovejas que pusiste bajo nuestro cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor.